Hola, bienvenidos a un nuevo video de Aprende un poco de Mate. Hola y bienvenidos a un nuevo video de Pasa a la U, parte 10. Bueno, en esta oportunidad vamos a estudiar pues algunas preguntas de física a solicitud de Oscar J. Saavedra y Javier S., que bueno, han estado muy pendientes de los videos que he estado subiendo sobre pues los ejercicios de examen de admisión y pues vamos con toda con estos ejercicios. Entonces, primera recomendación con estos ejercicios, miren que pues nos dan un texto, entonces las preguntas van a ir a base de ese texto. Entonces, antes de ponerse a leer el texto, pues miren qué están preguntando y así de pronto ganan tiempo. Entonces, miren, la pregunta 60 nos dice, las mareas tienen un periodo de. Entonces nos están hablando del periodo, ¿sí? Y recordemos que el periodo lo podemos ver como 1 sobre frecuencia, ¿sí? Que es lo mismo que tener que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. ¿Listo? Pues esto es algo que ustedes tienen que saberse, pero eso es lo que nos están preguntando, ¿sí? Y pues es básicamente, si conocen estas relaciones, pues ya tienen ese primer punto. Entonces ahí ya van rápido y leen. Entonces dicen, la marea es el movimiento periódico de ascenso y descenso de las aguas del mar, producido por las perturbaciones gravitatorias del Sol y la Luna y la Tierra. Y Trina, aquí aparece algo importante. Su frecuencia es de 2 veces por día aproximadamente. ¿Listo? Entonces allá nos están diciendo cuál es la frecuencia y con eso ya podemos responder esta pregunta de acá, porque nosotros sabemos que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia o la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Y nosotros, pues lo que nos dice la pregunta acá, vamos a ver un poquito, es que la frecuencia es igual a 2. Entonces, si sabemos que la frecuencia es igual a 2 y que eso es igual a 1 sobre t, entonces ya podemos despejar esta variable de acá, que es el periodo. Entonces daría que t es igual a, pues pasamos este para acá, ¿sí? Y este entonces lo pasamos acá y nos da que es un medio de días, ¿no? Recuerden que estamos trabajando, como nos lo dice aquí, que es la frecuencia es de 2 veces por día. Entonces el tiempo lo están manejando es en días, no en horas ni segundos, días. Entonces, si nosotros tenemos eso, un día, pues sabemos que son 24 horas, ¿sí? O sea, un día son 24 horas. Y pues si a ti te dicen que es mediodía, pues entonces divides 24 sobre 2, ¿sí? Y pues te va a dar 12 horas. Entonces la respuesta a esta pregunta es la C. Entonces si ven que es algo muy sencillo, es solo con que se sepan esta relación de acá, inmediatamente pues tienen la respuesta. Ahora la segunda pregunta nos dice, la fuerza de atracción que ejerce el Sol sobre un cierto volumen de agua situado, por ejemplo, en el Océano Atlántico, no depende de. Entonces ahí es donde, bueno, ustedes y aquí pueden seguir leyendo y aquí habla, digamos, de algunas cosas de cómo cambia la marea de acuerdo a la luna, es decir, al tiempo. Cuando hablamos de luna llena, luna nueva, podemos hablar de cómo cambia con respecto al tiempo, porque pues la luna llena o luna nueva se puede relacionar pues a que está rotando pues, la Tierra y por lo tanto está cambiando, pues se está moviendo en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, también aparte de eso, nos dice que, bueno, cuando la marea sube y llega a su máximo nivel, se dice que se ha alcanzado la pleamar, que esto va a servir para unas próximas preguntas que, bueno, vamos a resolver en otro video. Y cuando a continuación desciende y llega al mínimo, se llama baja mar, ¿listo? Y bueno, dice la amplitud de marea es la diferencia entre los niveles de pleamar y baja mar. Esta parte de acá es importante para otro video, que entonces seguramente lo vamos a abordar y vamos a utilizar esa partecita de ahí. Bueno, después de acá hablan sobre Isaac Newton y pues dicen lo de la ley de la gravitación y nos dice ya que la fuerza de atracción entre dos objetos, ¿sí? O sea, por medio de atraídos gravitacionalmente, pues es esta cosa de acá, ¿sí? Entonces ya con eso ustedes pueden hacerse una idea de esta pregunta porque le dice la fuerza de atracción, entonces estamos hablando de esta fuerza de acá. Entonces esta parte de acá es lo que nosotros vamos a querer analizar y mirar qué es lo que no depende para que se cumpla esta fuerza, ¿listo? O sea, ¿de qué no depende esta fuerza? Entonces nos dice, la fuerza de atracción que ejerce el Sol sobre un cierto volumen de agua situado, por ejemplo, en el Océano Atlántico no depende de. Y aquí nos dicen, miren, la ley de gravitación establece que la fuerza entre dos cuerpos de masa m1 y m2 separados a una distancia r, es decir, bien que depende de la distancia, es esta de acá, donde g es la constante gravitacional universal. Y m1 y m2 son las masas de los cuerpos, bueno, y r es la distancia de separación. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente y podemos dibujarnos, o sea, podemos hacer un esquemita y así podemos responder esta pregunta. Aquí vamos a tener la Tierra, espérense que me quedo como feito.
Aquí vamos a tener la Tierra y digamos que por aquí, bueno, eso es una esfera. Y nos dice que es un volumen de agua situado, por ejemplo, en el Océano Atlántico. Entonces, pues hagamos una suposición que por aquí está el Océano Atlántico y pues vamos a tener por acá, yo no sé, estará situado, no sé, digamos que por aquí. Y es un volumen, ¿no? Entonces, digamos que es como un cubito. Entonces, bueno, nos dice, la primera pregunta nos dice su ubicación sobre el meridiano. Entonces, miren, si nosotros pensamos en el meridiano, o sea, pues vamos a tener que ese volumen va a estar ubicado en un meridiano. Entonces, vamos a tener que esta de acá sería la distancia, podemos hallar de la distancia del centro de la Tierra al meridiano, ¿listo? Entonces, esa distancia pues nos puede interesar, porque con esa podemos después encontrar, si tenemos aquí el Sol, ¿sí? Porque normalmente uno diría como, bueno, ¿cuál sería la fuerza de atracción entre la Tierra y el Sol? Entonces, para responder a esa pregunta, entonces uno considera pues el centro de la Tierra y considera el centro del Sol. Pero como en este caso nos están diciendo que es solo un cierto volumen de agua, entonces no necesariamente está ubicado el centro de la Tierra. Entonces, pero pues si tenemos la ubicación sobre el meridiano, pues miren que podemos hacer esto acá. Aquí vamos a tener acá el centro, la distancia de, del centro de la Tierra al centro del Sol. Y pues con eso acá pues vamos a poder considerar y vamos a poder encontrar, digamos, la distancia que queremos, ¿sí? Entonces es súper importante, pues esa parte ahí nos puede importar para encontrar la fuerza de atracción. ¿Listo? Ahora, su distancia al centro del Sol. Bueno, claramente lo que yo les decía y por la forma en que es la fuerza. Recordemos aquí que la fuerza es la constante gravitacional universal por la m1, m2 sobre la distancia que hay entre las dos masas, ¿sí? Entre los dos cuerpos. Entonces esa es importante. Ahora, la hora del día. Como yo les mencionaba, por ejemplo, en el caso de las mareas de la luna llena y la luna nueva, eso quiere decir que este cosito acá, pues nosotros sabemos claramente que la Tierra tiene una rotación, ¿no es cierto? Entonces, la hora, y eso es precisamente lo que nos dice la hora del día, en dónde está. Quiere decir que eso también, esta R de acá también va a depender de eso, porque si por ejemplo tienes que te ahora, o sea que ya voltea un poquito y está por acá, ahora el cosito, el pedacito que estamos buscando de agua, entonces va a cambiar esto un poco, va a cambiar el R. Es decir, este R va a cambiar va a depender del tiempo. Entonces, efectivamente, de estas tres depende esta fuerza de acá. Pero ahora nos dice, pues, bueno, si ya tenemos que esas tres dependen, entonces pues la respuesta sería esta de acá. Y pues eso sería todo. Sería tener muy presente eso y cómo funciona. Más que todo las distancias, ¿sí? Y tener en cuenta que esa distancia, pues cuando rota la Tierra, que sería lo del tiempo, la hora del día, pues también cambia, ¿no? Puede cambiar con respecto al centro del Sol. Esa sería la respuesta correcta. Ahora miremos esta pregunta 62. Miren que de hecho esta pregunta pues no necesitamos cálculos ni nada, solo como entender el concepto y cómo funciona, pues imaginarse un poco cómo va funcionando y cómo va rotando la Tierra, así como va haciendo ese movimiento. Ahora pues esta pregunta sí ya es como hacer un cálculo pequeño, pero no es difícil. Nos dice lo siguiente, para que la fuerza de atracción entre dos partículas, ambas de masa un kilogramo, supongo que sí, es un kilogramo, sea de 10 newtons, la distancia entre ellas debería ser. Entonces nos dan estas respuestas. Pero es muy sencillo, porque a nosotros nos están diciendo, bueno, tenemos que la fuerza de atracción es la constante universal por la masa de la partícula 1 por la masa de la partícula 2 sobre la distancia que hay entre ellas dos. Entonces miren que nos están pidiendo encontrar la distancia entre ellas y nos dicen cuál es M1, que es 1, y también nos están dando pues M2, que también es 1, entonces kilogramos, ¿no? Y aparte de eso nos están dando el valor de la fuerza, es decir, F igual a 10 newton. Y algo muy importante, ustedes dirán, uy, esta G. Bueno, no se les olvide que acá el problema se las está dando. Miren que aquí se las está dando específicamente. Si se las da específicamente es porque seguramente la van a tener que utilizar en algún punto. Y efectivamente, pues la necesitamos en este punto, ¿no es cierto? Entonces nos dice que G es igual a 6.67
por 10 a la menos 11. Vuelvo y miro, sí, listo, 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. ¿Listo? Pero bueno, eso ya es sencillo porque nosotros tenemos esta formulita de acá de la fuerza y queremos encontrar R. Entonces lo único que tenemos que hacer es despejar precisamente R. Entonces eso ya es un cálculo ahí matemático porque es solo hacer un despeje y te da la respuesta. Entonces te queda al final que R va a ser G por M1 por M2 sobre F. Y ya reemplazas los valores. Te queda acá 6.67 por 10 a la menos 11. ¿Listo? Y como la masa 1 y la masa 2 son 1 kilogramo, entonces pues estás multiplicando por 1, entonces no te afectan nada sobre pues los 10 newton que es la fuerza. Y pues ya esto lo podemos hacer como 6.67. Aquí tienes que saber pues las reglas, digamos, de potenciación. Y te va a quedar por 10 a la menos 11 menos 1. Entonces la respuesta sería 6.67 por 10 a la menos 12. Esa sería la respuesta correcta. Y aquí pues nos damos cuenta que la respuesta es la C. Y bueno, con esto entonces terminamos el video de hoy. Si te gustó, por favor regálame tu like. Si quieres seguir pendiente de estos videos, por favor suscríbete y activa la campanita. Y bueno, si tienes algún comentario, alguna pregunta, por favor, me la saber por medio en los comentarios. Y hasta la próxima.